En ocasión del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica tendremos la conferencia titulada ¿Qué pasaría si los abogados hablaran como la gente?, a cargo del máster Juan Pablo Salazar Carvajal, quien es editor, periodista, abogado y lexicógrafo costarricense. Juan Pablo Salazar es máster en lexicografía hispánica por la Real Academia Española y la Universidad de León, España. Ha sido columnista del diario El Jornal de San José, Costa Rica. Ha realizado múltiples publicaciones, entre ellas destacan sobre el concepto de corrupción de 1998, en difusión e implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, CONAMAHAC, San José, Costa Rica. 6 cuentos en revista Imágenes del área de extensión universitaria de la Universidad Nacional de San José, Costa Rica. Reos en 2010, que aparece en Voces que reconstruyen una historia de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia en San José, Costa Rica, y el Diccionario del Digesto de 2017 del Poder Judicial de Costa Rica. Muchas gracias, maestro Salazar, por haber aceptado la invitación de L. Momotombo para esta conferencia magistral. Muchísimas gracias a Rosa Mairena por la invitación y muchísimas gracias a todo aquel que me escuche. Paso a plantear el asunto. El derecho tiene la particularidad de ser un idioma dentro de otro. Cuando se contrata a un abogado, se pacta con un traductor. Necesitamos de un intérprete que nos explique por qué o por cuál razón la parte contraria en un proceso nos quiere sacar alguna cosa o nos quiere meter en una celda. Asimismo, nuestro abogado servirá para explicar, en el lenguaje conveniente, que ya estamos muy contentos con el fruto conseguido o que la cárcel es un lugar que no nos sienta muy bien para la salud. El idioma lo crean los pueblos. A un concepto, alguien, con base en su vivencia lingüística, le asigna un conjunto de letras ordenado en sílabas. Compone una palabra. A esta la toma el prójimo, la aprovecha y la traslada amasada a un tercero, que a su vez, gustoso de cómo sonó y cómo reflejó la idea, se sirve de ella y la pone en oídos de otros que, con calma, le van dando forma fonética y gráfica hasta terminar el aderezo que la comunidad utiliza. Pues bien, la palabra, esa creación colectiva, democrática en su más amplio sentido, la apresa el gremio de los abogados, la usurpa, la birla, la roba y la usa por encima o en contra de su legítimo creador, en contra de ese pueblo. El lenguaje del derecho es ajeno al pueblo. Las conductas que en la calle se determinan de una manera más simple, de la manera más simple, al pasar por los juzgados son expuestas de forma espeluznante. Un ciudadano de a pie decide comprar un libro, por ejemplo. Va a la librería, escoge el texto y lo paga. Pues bien, ese mismo proceder ante un juez se convierte en que, comillas, el comprador, posterior a realizar las autoponderaciones de índole patológico negocial, se apersona al establecimiento del vendedor y pacta con él en cuanto a cosa y precio, perfeccionando así la especie fáctica contractual. Pero el asunto puede ser que no termine ahí. Nuestro lector, al rellenarse en su sillón, descubre que al libro le faltan páginas o que tiene algunas en blanco. Con obvio malestar, el frustrado leedor se encamina al sitio en el que adquirió la obra y pide que le reintegren el dinero. ¿Sencillo? No, no es derecho. En verdad lo que sucedió fue que, comillas, que el eventual demandante, dado el vicio oculto del bien, procedió a solicitar la repetición de pago. A ver cómo se hace para explicarle a un individuo normal que intentar la repetición de pago significa que uno quiere que le devuelvan la plata. Por supuesto que no se deja de lado que cada quehacer tiene su propia jerga, sus tecnicismos, su argot. Entre colegas no solo está justificado razonar en una lengua particular, sino que es lo natural. Pero cuando se tiene al cliente delante de uno, un lego que paga los honorarios y los platos rotos, es pertinente, oportuno, hablarle en semejante jerigonza. El fenómeno, como es fácil de presumir, se repite en todas las ramas del derecho. Sin embargo, es en el derecho penal y su proceso donde el lenguaje jurídico adquiere su mayor dramatismo.
Un sector de la sociedad, en virtud de un interés, encierra personas, las priva de su libertad. Estas letras se limitan a algunos ejemplos tratados de forma somera del derecho penal y procesal penal. El punto 2. Hablar así. Los funcionarios de la Corte y los abogados litigantes son pagados por sus clientes. En cuanto al Poder Judicial, los clientes son la población en general, los afectados, las víctimas, el imputado mismo y los representantes de estas personas. Esta perogrullada la olvidan empleados judiciales y abogados al momento de dirigirse a los consumidores. El mundo de la justicia, comillas, es extraño para el que lo sufre. Cuando hay un conflicto entre personas y ellas deciden llevar el asunto ante los tribunales, su problema les es arrebatado, en lo principal, por medio del lenguaje. Si en una sala de juicios se encuentran ofendido y acusado, estos no se hablarán, ni siquiera se mirarán. Separados de ellos, más aún, por encima de ellos. Los abogados hablan, los abogados discuten, los abogados resuelven. En este diálogo, los afectados son los que menos participan y con seguridad los que menos entienden. Podríamos agregar que en muchos casos, en dependencia de la educación jurídica recibida o su natural inteligencia, los abogados mismos no saben de qué se está hablando. En un caso por injuria, calumnia y difamación, se condenó a la parte que inició el pleito a pagar los gastos del proceso, y en los que incurrió la contraparte, costas que llaman. Pues la perdidosa, como no considera justo tener que pagar eso, recurre ante el Tribunal de Casación. El tribunal dice que el abogado expuso lo siguiente, comillas. Se alega violación de las reglas de la sana crítica, indica que el artículo tal, el código tal, deja a criterio del tribunal sobre costas en el desistimiento expreso de los delitos de acción pública, pero no dice nada con respecto a los delitos de acción privada, por lo que debió considerar que ello es posible también en los delitos de acción privada. Cierra comillas. Uno se pregunta, ¿en serio sabrá el cliente qué es lo que su abogado está alegando? Pero bueno, los jueces no le dan la razón a la recurrente. Uno de ellos escribe una nota en la que aclara, comillas, al haberse decretado el desistimiento de la acción civil, procede por imperio de ley ordenar el pago de las costas a las cuales tiene derecho la parte demandada, aún con un error, en fin, cuando el patrocinio sea del defensor público, puesto que el Estado pueda hacer efectiva ese crédito, sí, de manera que corresponde mantener la condena en costas por el desistimiento, y lo que se anula es el monto establecido por haberse fijado en forma prudencial sin motivación alguna, devolviendo así la causa para que sea fijado un rubro nuevamente por un juez diferente al que ya resolvió. Cierra comillas. Bonita forma de decirle a uno que tiene que pagar. Tal vez un poquito menos, eso sí. Si a un ciudadano común y corriente, 3 señores lo condenan a sufrir cárcel o alguna restricción a su libertad, se puede presumir con cierto grado de certeza que ese sujeto tendrá algún interés en saber cómo fue que razonaron sus condenadores. A un comerciante lo castigaron por haber cometido un delito de privación de libertad y otro de agresión con arma. He aquí un extracto de lo expresado en la Sala Tercera de Casación de Costa Rica. En el orden de problemas planteados por el recurrente aparece en primer lugar la posible concurrencia de un error de tipo. Esto es un error de falso conocimiento o ignorancia sobre algunos de los elementos exigidos para que el delito exista según su descripción. Ahí sigue el error de hecho que se encuentra regulado en el numeral tal, antes citado, no es otra cosa más que la exposición del error de tipo. Esto es de alguna problemática de tipicidad y ahí sí. Dejemos esto de este tamaño, para los efectos buscados es suficiente. Basta decir que la sentencia, en cuanto a redacción y claridad, se complica hasta la congoja. Lo primero que llama la atención es el esfuerzo, desesperado quizás, por conceptuar error de tipo. Nuestro condenado comerciante, que lo condenaron, pues, se encontró con la inusitada información de que el error de tipo es, antes que nada, un error. Después tuvo que desentrañar el enigmático acertijo de falso conocimiento. Falso conocimiento. Se puede conocer algo falsamente. Luego hubo que darse cuenta que hay elementos exigidos para que el delito exista según su descripción. Es decir, pudo pensar, en sentido contrario, que hay posibilidad de que el delito exista ajeno a la descripción. ¿Descripción?
¿Qué se entiende comúnmente por describir un tipo? A la descripción que hace un tipo. El negociante se enteró de que la problemática no será más sencillo decir problemas de tipicidad que tiene consecuencias directas sobre la existencia y verificación del dolo. Uno se pregunta, ¿pero para quién está escribiendo el señor magistrado? De la siguiente resolución, un desaprensivo y neófito, claro, lector, podría pensar que se trata de un cantinflesco chiste, y cuando menos eso pudo pensar la candidata diputada absuelta, a la que se le acusó de meter droga en la cárcel para su compañero sentimental. Dice la sentencia, breve. En la teoría del tipo complejo que se sigue en nuestro sistema penal y que es la seguida por el Tribunal de Juicio, cuando afirma que al tribunal le queda duda sobre el elemento subjetivo del tipo penal que exige el dolo, ubicado claramente el dolo en el tipo, de acuerdo con la teoría del tipo complejo, el dolo y la culpa conforman la tipicidad subjetiva. La ausencia del elemento subjetivo del tipo penal. Afirmar la ausencia de dolo con relación a un tipo penal que requiere dicho elemento con su configuración es lo mismo que afirmar la tipicidad de la conducta analizada, y ahí sigue. Digamos que la señora, esta, a la que la acusan por meter droga en la cárcel, jamás sospechó ella, antes de que el juez se lo puntualizara, que su conducta era motivo de análisis de una teoría de tipo complejo que sigue nuestro sistema penal. Después de una despreocupada lectura, fue ilustrada acerca de la tipicidad subjetiva, su juicio de culpabilidad y que el dolo y la culpa son parte de aquella subjetividad. El injusto penal. ¿Cómo olvidarse del injusto penal? Es injusto penal que lleva en su vientre la categoría de antijuridicidad. Sin duda la imputada jamás olvidará la sapiencia y sabiduría del sesudo redactor. Aunque todo hay que decirlo, es probable que no sacara muy en claro desde cuál otra perspectiva que no fuera la teoría del delito, el juicio de culpabilidad podría ser sentido. Por supuesto que no son solo los jueces los que se expresan en esta forma, los doctrinarios también. Y podría citar, cosa que no voy a hacer para no alargar, textos de diversos doctrinarios del derecho. Ahora, los reproches aplicables a los abogados que tienen trato directo con los usuarios del sistema de justicia no se les puede achacar con igual peso a aquellos que discurren de asuntos jurídicos, aquellos teóricos. Un teórico escribe para entendidos, para aquellos versados en ese, comillas, idioma del derecho. El asunto se dificulta cuando los abogados toman y retoman el tono y el modo de los escritores y pasean ese lenguaje sobre los indefensos interesados. Surge un fenómeno de imitación y círculo. Los estudiosos y profesores de derecho redactan así. Como consecuencia, los magistrados escriben con similar dificultad. Y debajo de esos magistrados, los jueces. Y junto a los jueces, los fiscales y defensores. Fiscales y defensores que son a su vez profesores y estudiosos. Y no es que eso esté mal. Lo único malo es que las personas que son el motivo para que todo ese engranaje encaje, no entienden nada. Con las palabras del idioma español se pueden construir los textos más enrevesados, pero también los más sencillos. La diferencia estriba en que el público suele apreciar mejor estos últimos. Aquellos escritores, Azorín a la cabeza, han hecho de la sencillez su estilo, acompañada de la precisión, porque siempre que se evitan las complicaciones y las ambigüedades, se disfruta de la claridad. Y la claridad solo tiene esos dos factores, sencillez y precisión. El genio de la lengua prefiere también la sencillez y sobre ella ha construido su poder. Busca las fórmulas más simples. Ya lo hemos visto con su espíritu analógico y su capacidad para dejarse enseñar. Los vientos que en algunos sectores tienden a contradecir esa tendencia están llamados al descrédito y luego al olvido. El idioma resulta mucho más fácil de lo que pretenden quienes hacen negocio en oscurecerlo. Ya lo contaba Cervantes. Aquí, comillas, aquí alzó otra vez la voz maese Pedro y dijo: Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala. El gusto por la sencillez lleva al genio del idioma español a proponer frases sencillas, directas, sin muchas subordinadas,
Las frases largas y llenas de subordinaciones enredan su ritmo y lo maneran. Todo esto leído es cita de Alex Crigelmo en el libro El genio del idioma. La acción de manifestarse, verbalmente o por medio de la escritura, conlleva un propósito: comunicar. Tan bonito verbo deviene del latín comunicare, que tiene como significado poner en común, compartir. Es necesario subrayar esto: poner en común, disponer algo para que sea de todos. Como ya se dijo, el lenguaje legal solo permite la participación de aquellos que estén más alejados del problema que se somete a consideración en estrados judiciales. Los abogados. Por más identificado que esté un defensor con la causa del cliente, será difícil que se acerque al agobio que puede sentir la persona inmersa en el proceso. Si se paga por un servicio, lo menos que se puede recibir es una explicación clara de qué y cómo es lo que nos están sirviendo. Y si ese servicio puede implicar que nuestros huesos terminen acomodados en el rincón de una celda, pues con mayor razón. El punto 3. El lenguaje reinventado. Si hay un lugar propicio para el rodeo, ese campo es el derecho. La penetración sexual es acceso carnal. Las lesiones gravísimas son aquellas que provocan disfunción intelectual, sensorial o física o trastorno emocional. Cometer un delito es pretender la realización del hecho tipificado, así como quien acepta previéndola o al menos como posible. Cuando una persona perpetra más de un delito, hay concurso material. Si el comportamiento que se realiza no está descrito en el Código Penal, significa que no está expresamente tipificado por la ley. Y a uno no le pasa nada ya que no lo ha realizado con dolo, culpa o preterintención. Que el cumplimiento de la ley es obligatorio para todos los habitantes se expone como la obligatoriedad de la ley. Claro está que las nociones jurídicas tienen que ser definidas y precisadas. No hay nada reprochable en hacerlo. Es más, es necesario hacerlo. El problema estriba en que esas definiciones van solo dirigidas a entendidos y no existe la preocupación para que los justiciables o las víctimas comprendan qué les pasó en el proceso. El hecho de que los clientes no hablen, comillas, el lenguaje judicial no debería implicar necesariamente un problema. Ahí está su abogado traductor para resolver ese inconveniente. Sin embargo, cuando lo que se informa en un alegato, en una sentencia, tiene el propósito de poner en conocimiento de todos, nuevamente comunicare, la forma en que se razonó y los argumentos sustanciales que sirvieron de base para optar por una decisión, el asunto tiene su gravedad. Casi no sería necesario recordar que a quien se juzga o se resarce es a un cliente y no a los abogados participantes. Se puede sumar entre paréntesis que muchas veces el traductor traduce al mismo idioma. Algo así como si uno le preguntara a un anglófono qué cosa significa house en español y el interrogado respondiera home. Apunta el periodista Alex Crigelmo nuevamente. La cúpula de la sociedad, el poder, tiene además un sentido de propiedad sobre ese lenguaje abstruso que suele emplear, llegando el caso de que se reproche algo. El 10 de agosto del 99, la ministra española de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, defendió al fiscal Pedro Rubira, atacado a su vez por haber solicitado la libertad de Augusto Pinochet, en un proceso que se seguía en España al ex dictador chileno, entonces detenido en Londres, arguyendo que toda la sociedad debe hacer un esfuerzo por entender a los fiscales, que usan un lenguaje jurídico complicado y propio. Según la ministra, en realidad, todo se basaba en un malentendido. Y ese es precisamente el truco. En el momento en que se emplea un lenguaje no comunicativo, como el de los fiscales, los magistrados, los funcionarios, los políticos, siempre quedará la escapatoria, en caso de crítica, de que el vulgo no ha entendido bien el mensaje. Margarita Mariscal de Gante pidió un esfuerzo a la sociedad por entender a los fiscales, sin caer en cuenta que el sentido común aconseja precisamente lo contrario, que sean los fiscales quienes hagan el esfuerzo de expresarse de una manera inteligible. ¿Para quiénes escriben, pues, sino para los ciudadanos que les pagan?
A los fiscales les ocurre a menudo, como a ese trabajador a que aludíamos más arriba, dice, no hace los informes para el cliente, sino para su jefe. ¿Cómo pueden dirigirse los fiscales a un jurado popular de una vista oral si se manifiestan en ese lenguaje? ¿Cómo resultará del agrado de un cliente el informe que se ha llenado de la jerga propia de la empresa que lo redacta? Los dueños de las palabras no son los raulas y leguleyos que escriben autos y demandas, sino los ciudadanos que aspiran a que se imparta justicia. Fin de la cita. Y si del lenguaje abstruso hablamos, los términos culpa y culpabilidad merecen párrafo especial. El concepto de culpa es uno de los más delicados para el derecho, por los matices de la voz y las diversas valoraciones legislativas y doctrinales, dice Guillermo Cabanelas. Se puede apuntar que el concepto no es delicado por sí mismo. Su delicadeza se presenta cuando el abogado quiere que su discurso sea hermético. La palabra culpa, en latín culpa se escribe y pronuncia igualito, como que de ahí viene. Tiene en 3 de las 4 acepciones que provee el diccionario de la academia un significado, el diccionario de las academias, tiene un significado que remite a la idea de responsabilidad por una conducta. Conduce a pensar en un hecho que es causante de algo o al sentimiento de ser autor de un daño. Vos tenés la culpa de lo sucedido. La cosecha se arruinó por culpa de la sequía. Siento culpa por haberte hecho eso. Estas proposiciones llevan a especular que si hay una falta que implica culpa, significa que hay responsabilidad. Y casi siempre que se quería que el resultado de eso se diera. Pero en el lenguaje técnico, en el lenguaje jurídico, puede significar precisamente lo contrario. Yo quería matar y maté, actué con culpa, puede decir el asesino cuando reconoce su falta. No, le contestará el experto en derecho. Usted no actuó con culpa. Su actuar fue doloso. Hubo dolo, no culpa. Y nuestro imputado no sabrá si alegrarse o entristecerse. Entonces, ¿no soy culpable?, preguntará nuestro imaginario asesino. No, hombre, usted sí es culpable. Y justamente por eso es que no actuó con culpa, se le contestará. En ese momento del diálogo, dado el lío que provoca, el técnico comenzará a correr peligro de convertirse en víctima de otro homicidio doloso. En el lenguaje común, culpa es tan difícil. En cuanto al concepto de culpabilidad, el desaliento que sobreviene es igual al que provoca esa palabra dicha, culpa. Todos entendemos que la culpabilidad es la cualidad de culpable. El derecho, siempre tan particular, a su vez, entiende que culpabilidad es el reproche que se hace a quien le es imputable una actuación contraria a derecho de manera deliberada o por negligencia a efectos de la exigencia de responsabilidad. ¿Quedó claro? Hay culpabilidad cuando a usted se le hace un reproche por habérsele imputado una actuación contraria a derecho. No, el resultado. Si esto se da, traerá efectos de exigencia y responsabilidad. Bueno, y para que no quepa ninguna duda de qué cosa es esto culpabilidad, el tratadista Rodríguez de Besa imposta. Actúa culpablemente el que con arreglo al ordenamiento jurídico pudo proceder de otra manera como lo hizo, es decir, el que pudo abstenerse de realizar la acción típicamente jurídica. Partamos de que un párrafo, que el párrafo este que acabo de reseñar, puede ser aprendido por un jurista promedio, pero podrá ser digerido por un ingeniero, una ama de casa, un obrero, un economista, un conserje o una universitaria común. Es a ellos, a ese pueblo al que se le atribuye, dado el caso, una conducta culpable. Cuando se escogieron las definiciones de culpa y culpabilidad para mostrar las dificultades de comprensión que ellas generan, dejé de lado unas 45 derivaciones jurídicas. El asunto pudo haber abarcado la culpa quiliana, común, concurrente, consciente, contractual, cuasi delictual, de la víctima, del censatario, del maestro, del servicio delictual, en abstracto, en concreto, en la guarda, grave, incomitiento, en contraendo, inexcusable, grave, leve, levísima, lucrativa. Tome aire porque aquí no acaba la cosa. Culpa moral, no dolosa, penal, personal, por abstención, por intromisión profesional propia, subjetiva. Habría que agregar, como si no fuera suficiente, culpable, culpablemente, culpación,
culpadamente, culpado, culpante, culpar, culparse, culposo y como remate, culprit. La comunicación implica al menos dos sujetos. Uno se expresa, el otro escucha. Después los papeles se intercambian y se va conformando el diálogo. En reuniones, esto lo comento entre paréntesis, en reuniones informales de abogados es fácil presenciar el fenómeno de que todos hablan pero nadie escucha. Pero eso es otro tema. Para que ese hecho exista, el contacto comunicativo, es necesario un grado, si no alto, cuando menos aceptable de intersubjetividad en cuanto al alcance de los términos. Lo contrario supone un diálogo infructuoso. Ahora bien, ya que el lenguaje es un material tan dúctil, da prácticamente para todo, con mala o buena fe, con la utilización de eufemismos o reinvenciones de los términos, se puede hacer que cualquier decisión, porque la que se opte, esté justificada. Un ejemplo, tomamos la Constitución Política de Costa Rica y se lee en el artículo 23. El domicilio y todo otro recinto privado de los habitantes de la República son inviolables. No obstante, pueden ser allanados por orden escrita de juez competente. Orden escrita, dice. Todo parece obvio, pero no es así. Hace unos años se estuvo interpretando y se sigue interpretando lo siguiente. Orden escrita de juez competente. No pareciera que hubiera mayor dificultad. Dicen la Sala Constitucional. Se evacúa la consulta formulada en el sentido de que no hay infracción de los principios constitucionales al debido proceso cuando la falta de orden escrita del juez competente es una diligencia de allanamiento, en una diligencia de allanamiento es suplida por la participación personal y activa del juez en dicho acto. Dicho de otra forma por el Tribunal de Casación. Es importante señalar que, de acuerdo con la jurisprudencia, el funcionario público encargado de resguardar los derechos constitucionales que pueden resultar afectados al practicarse el allanamiento, registro, requisa, es esencialmente el juez penal, con mayúscula pone juez penal. Por lo que cuando éste se hace presente en el lugar en el que han de realizarse actuaciones de esa índole, la orden no tiene necesariamente que ser escrita, pues incluso puede ser expedida en forma verbal. La Constitución, no una ley, la Constitución dice que tiene que ser escrita. Ya que esté bien o mal la norma, eso es un asunto. Bueno, y que sea ridículo que si el juez está ahí a la hora de hacer la diligencia, tenga que hacerla por escrito. Pero bueno, entonces corrijan la norma. Pero venir a decir que se puede ser escrita, donde puede ser verbal, donde la Constitución dice que tiene que ser escrita, eso es jugar con el idioma cuanto se quiera. He aquí, por arte de Birloque, cómo una orden escrita se convierte en una orden verbal. Ahora, una digresión muy breve. El uso de la mayúscula en cuanto a juez penal, magistrado, no solo es un error ortográfico, porque los nombres de las profesiones van con minúscula, sino que revela incluso hasta cierto clasismo, porque hablamos del juez penal y lo ponemos con mayúscula, hablamos del magistrado y lo ponemos con mayúscula, el presidente con mayúscula, pero no se nos ocurre poner el conserje, el lavabaños o el barrecaños en mayúscula. Y son profesiones tan nobles o incluso más necesarias, porque un juez puede no llegar a trabajar y no pasa nada. Los que recolectan la basura en la capital dejan un día de trabajar y las enfermedades se exponen siempre. Cerremos esta parte. Los jueces redactan sentencias confusas, de sintaxis complicada y errática, con palabras ajenas a los justiciables, llenas de gerundios incorrectos, subordinadas imposibles. Sin embargo, los magistrados habrán hecho esfuerzos inhumanos durante el juicio para imponer las formas, mantener el decoro, y habrán acudido a la sala con su todo y su presencia seculares, porque eso les parece muy significativo de su función. ¿Por qué desprecian entonces las formas del idioma? Tal vez porque eso los distancia de los ciudadanos, les garantiza su propio rincón inaccesible, porque el lenguaje constituye también un instrumento de poder. Grigelmo. Apartado 4. Pero, ¿por qué se habla de esta forma? El uso del lenguaje atropellado e ininteligible
puede explicarse como resultado de un complejo de inferioridad de muchos abogados. El miedo a ser comprendidos, entendidos en sus expresiones, deviene de la idea de que si su público se entera que el caso no es tan complicado, ellos, los abogados, pierden prestigio, pierden estatus y hasta dinero. De ahí, de sus complejos, surge la necesidad de llamarle, ante el ego, a la realidad, no llamarle a la realidad, sino especie fáctica global. O que el inicio del pleito se convierta en que se trabó la litis, o que el acusado no sea el acusado, sino el imputado. Es sabida la carencia de elementos lingüísticos de un gran sector de los jurisperitos nacionales costarricenses. Asoma la pregunta, ¿no será también que para ocultar sus falencias alambican el mensaje? Si enmaraño desde la cúpula en que me encuentro, ¿seré cuestionado? No puede haber cuestionamiento si no hay comprensión por parte del interlocutor. A manera de ejemplo, un reo se entera de que hubo un congreso de defensas públicas. Se interesa, supongamos, por la actividad. Busca los documentos suscritos. Y aquí que lo que encontrará es ese desventurado en la introducción de las declaraciones del primer Congreso Interamericano de Defensorías Públicas. Estamos hablando de toda América. Vean cómo escribe. La realización de este Congreso encontró su génesis en la necesidad de que se institucionalice en forma generalizada en América Latina el servicio de defensa pública como una asesoría de calidad que constituya un límite constante y significativo a los abusos que en forma institucional se cometen dentro de los procesos penales. La tradición de los sistemas inquisitivos sigue aún viva, a pesar de que existan procesos de reforma procesal que la intentan superar. Frente a ello, fue vital y preponderante la realización de este primer Congreso Interamericano de Defensorías Públicas, ya que permite fortalecer las defensorías públicas en procura de ofrecer servicios jurídicos de calidad. Aparte de los graves problemas de concordancia, da la impresión de que a los redactores les pagan por enmarañar textos. ¿Qué significa que se institucionalice la forma generalizada en América Latina el servicio de defensa pública? ¿Será que haya servicios de defensa pública en América Latina? ¿Qué se entiende por asesoría de calidad? Constituir un límite constante y significativo. Los abusos que en forma institucional se cometen. ¿Y qué hacemos con los abusos no institucionales? ¿Sabe Dios qué es la tradición de los sistemas inquisitivos? Nos encontramos con que los procesos de reforma procesal intentan superar a la tradición. Interesante. ¿Quién procura esa superación? ¿El proceso de reforma procesal? ¿La reforma misma? ¿El nuevo proceso que nace de la reforma? Frente a ello, dice la introducción, ¿frente a qué cosa? Frente a los procesos de reforma procesal, frente al intento de superar la tradición, frente a la tradición, frente a que siga viva. Y continúa con que fue vital y preponderante la realización de este primer congreso, pero no nos dice preponderante con respecto a qué cosa. Esta introducción no sería en lo sustancial muy diferente si hubiera dicho, por ejemplo, este congreso se origina de la necesidad de que haya servicios de defensa pública en América Latina. Es deber de la defensa pública evitar cualquier abuso. Todavía existen sistemas inquisitivos, por ello la necesidad de esa reunión. Punto. Hay otro punto que es necesario señalar. Sectores ilustrados del mundillo jurídico requieren que se valore desmesuradamente la actividad a la que se dedican. El motivo, la razón prístina para solicitar esta valoración excesiva y considerar la solicitud como legítima, se puede circunscribir a una palabra: ciencia. El jurista a lo largo de siglos ha pedido que se considere que su quehacer es ciencia. El ego mostrará extrañeza al oír la expresión ciencia del derecho, y no será reprochable ese desconcierto. Por lo común se entiende ciencia como un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, o conjunto de conocimientos relativos a las ciencias exactas. Es decir, se concibe lo científico como aquello que se ha dado por denominar ciencias duras. Y bueno, este concepto ciencia tiene un prestigio tremendo. Cosa de decirle a alguien que lo que se expone es científico y el oyente bajará apabullado bajará la cabeza,
apabullado por el peso semántico de la carga del concepto. Para ser inaccesibles, para ejercer el poder, los abogados necesitan que sus afirmaciones sean incuestionables. ¿Cómo lograrlo con una disciplina que no es capaz de fijar una solución medianamente homogénea a los procesos sometidos a ella? Decía Kirchmann, no pensaba citarlo, pero es que es oportuno. Dice, los juristas, en 1848 esto que voy a leer, los juristas se ocupan sobre todo de las lagunas, los equívocos, las contradicciones de las leyes positivas, de lo que en ellas hay de falso, de anticuado, de arbitrario. Su objeto es la ignorancia, la desidia, la pasión del legislador. Por obra de la ley positiva, los juristas se han convertido en gusanos que solo viven de la madera podrida, desviándose de la sana, establecen su nido en el enfermo. En cuanto a la ciencia, hace de lo contingente su objetivo. Ella misma se hace contingencia. 3 palabras rectificadoras del legislador convierten bibliotecas enteras en basura. Hablar en el apartado anterior de reinvención del lenguaje es quedarse corto. Hay ocasiones en las cuales no se inventa nada y simple y llanamente se obliga al lector a saber otro idioma. El fenómeno de hacer citas en otras lenguas sin traducción es un pecado de soberbia que, si bien es cierto se manifiesta más entre teóricos que entre litigantes, no deja de ser un obstáculo muchas veces insalvable. La abogacía, más que seguir el método científico, ha inventado un lenguaje que simula ese carácter, latín incluido. Cita a Ángela Torre, mientras discurre acerca del fondo científico de la labor jurídica. Pero los mismos romanos calificaron esta actividad de scientia. Una famosísima definición de Ulpiano, jurista de principios del siglo III, dice: jurisprudentia est divinarum apte humanarum rerum notitia iusti atque iunisti scientia. Y para contrarrestar, vuelve a citar, esta vez a Cicerón: dignitas in tam tenuit scientia non potestate esse, res emin sunt parvae prope in singulis literis atque etc. Y todo esto sin ningún tipo de traducción. El texto sigue como si habláramos latín desde la más tierna edad. Puede quedar claro lo que se quiso decir. Lo que sí nos queda manifiesto es que don Ángel es un hombre que sabe latín. Si el vasto grupo de abogados que hablan en dificilísimo, amparados en que hacen ciencia, tomaran conciencia de que su quehacer, el derecho, es entretenido y es hermoso, a pesar de no ser científicos, les sería mucho más llevadera su profesión. Y quizás hasta se preocuparían por ser comprensibles al momento de expresarse. La poesía es posiblemente lo más acientífico que hay. Sin embargo, su trascendencia es tal que cualquiera prefiere enamorar con Neruda que con Newton. Y si prefieren a Newton, tomarán lo que éste tenga de poético. Como cierre, vale mencionar un tercer punto que puede explicar el porqué del lenguaje inextricable de los operadores jurídicos. Para no extendernos y ser concisos, digámoslo de una vez y sin alargamientos. Los abogados se expresan a como se expresan porque todos, en el mejor de los estilos ovejunos, así lo hacen. Quinto apartado. Terminemos con esto, con la conferencia. Por supuesto que no se está defendiendo la idea de empobrecer el idioma jurídico o coloquial. Es precisamente lo contrario. La llaneza en el decir requiere un conocimiento y un constante enriquecimiento de la lengua. Porque soltar latinajos y solazarse con oraciones subordinadas es de lo más sencillo. Cosa de agarrar un diccionario, utilizar los sinónimos que el programa de cómputo posee y soltar parrafada tras parrafada hasta alcanzar el paroxismo. Ahora bien, ¿existe el equilibrio entre el lenguaje jurídico y el común? Sí, sí existe. Existe en el tanto que el operador jurídico quiera que exista. El abogado en lo cotidiano no se pasa soltando tecnicismo tras tecnicismo,
será difícil encontrar a un letrado que le espete a su hijo después de que éste derramó la leche en el vaso. Deja tu actuar manifiestamente doloso. Ello tipifica un acto que, si bien contravencional, es motivo de reprochabilidad y se configura, encuadra dentro del elemento culpabilidad. Ningún abogado le va a hablar así al hijo, bueno, menos de que esté loco, el abogado o el hijo, o ambos. Los técnicos de lo jurídico hablan como la gente cuando no tienen que trabajar. ¿Será tan difícil que lo hagan cuando están trabajando? Pero aun y cuando no existiera ese equilibrio, no debería haber divorcio entre el idioma del derecho, comillas, y el común. Se puede, en un mismo documento en que se resuelve, hacer una explicación técnica y otra humana. Y puede ser que el proceso de redacción de la parte común ayude a mejor cimentar la parte netamente jurídica. Se insiste, no se promulga porque no se utilice un lenguaje técnico. Por lo que se promulga es por la llaneza en el discurso, la sencillez en la comunicación y porque las personas que acuden a los juzgados entiendan qué es lo que hace el letrado con su problema. Pero bueno, ¿qué pasaría si los abogados hablaran como la gente? Pasaría que la gente los entendería, serían más queridos, se relacionarían mejor con sus clientes. Esos mismos clientes, aún insatisfechos por un fallo adverso, comprenderían qué fue lo que hizo su representante y cómo fue que resolvieron sus juzgadores. Los letrados hasta podrían cobrar más, porque el pagador entendería cómo es que estos señores y estas señoras, enfundados en sus trajes sastre, se ganan la vida. Muchas gracias y espero que en lo que cabe, este sea un aporte, cuando menos para considerar, dentro del quehacer lingüístico centroamericano y dentro de lo que llamamos bicentenario de la independencia, se considera el lenguaje jurídico, que al fin y al cabo también es hacedor del lenguaje común, como objeto de análisis. Repito nuevamente, reitero mi agradecimiento a Rosa, eh, a Ronnie y a todos los hermanos nicaragüenses que me permiten haber llegado a ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro Juan Pablo Salazar, por haber dictado esta ponencia magistral acerca del lenguaje jurídico. Queremos también agradecer a quienes nos han acompañado a lo largo del ciclo de conferencia en homenaje al Bicentenario de la Independencia de Centroamérica y los invitamos a estar atentos a nuestros próximos eventos.